Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en su espacio TCD, Tiempo con Dios. Y la reflexión de hoy está basada en el libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 23 al 31. Y el título de esta reflexión es Líder que levanta a líderes. Vamos a leerlo en la Escritura juntos. Al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de la salida de la ciudad para matarlo. Pero sus discípulos lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado, y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenían paz y crecían espiritualmente. Vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Qué fantástica historia, llena de contrastes. Un hombre con una gran fama llamado Saulo de Tarso conoce al Señor Jesucristo en una experiencia personal que tuvo con él. Y después de haber aborrecido el cristianismo, de haber rechazado a los cristianos, de haber rechazado al Señor Jesús, aunque era un fiel creyente de Dios, pero no del Señor Jesucristo, él tenía un odio completamente contra los cristianos. Y se creó una fama entre los mismos discípulos de ser malo, de matar a los discípulos o de llevarlos a las cárceles. Por eso, después de un tiempo, cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, camino a Damasco, una historia extraordinaria. El Señor Jesús se encargó de que él pudiera conocerlo de una manera personal y tener una experiencia con él. Le habló de tal forma que Saulo de Tarso supo reconocer la voz del Señor Jesús. Aprendió a creer en él y no solo eso, sino que se entregó fielmente con valentía a hablar del Evangelio. Pero ahora se encontraba Saulo en una encrucijada. Los judíos, que eran creyentes de Dios, pero no de Jesucristo, lo buscaban para matarlo por considerarlo un traidor y un desleal. Pero los discípulos, creyentes de Jesús, no tenían confianza en él y tampoco lo recibían. Pero había un líder que levanta a líderes, y ese líder fue Bernabé. Bernabé creyó en Saulo, que después recibió el nombre por parte del Señor Jesús del apóstol Pablo. Ese es el nombre con el que lo conocemos ahora. Y ese líder que levantó a este gran líder, que es Pablo, Saulo en esta historia, se encargó de ser el medio de confianza para que Saulo, Pablo, fuera recibido por los apóstoles, después de haber sido perseguido a muerte. Los discípulos que desconfiaron posteriormente en él se encargaron de ayudarlo a escapar, para que no fuera preso por los judíos que perseguían a Pablo, Saulo y querían matarlo. Y esta historia es extraordinaria porque cuando vemos el trabajo en equipo, la Escritura dice en el versículo 31, entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenían paz y crecían. Cuando hay unidad, hay un líder que levanta a otro líder, y hay confianza entre los que se convierten al Señor, Dios bendice y trae crecimiento. No sé cómo usted pueda identificarse con esa historia. Quizás antes usted no profesaba la fe en el Señor Jesucristo, aunque era creyente de Dios, y usted tenía un rechazo hacia los que eran creyentes de Jesús, convertidos al cristianismo, convertidos al Evangelio. Pero después de que usted conoce al Señor Jesús y tiene la oportunidad, ahora resulta que lo rechazan sus amigos, su sociedad, sus amistades con los que usted compartía antes, por haber
confesado al Señor Jesús, haber creído en Él y haber tenido un encuentro con Él. Sin embargo, si usted hizo cosas difíciles contra otros creyentes, habló mal de ellos y fue de alguna manera agresivo o violento con ellos, pudiera ser que algunos creyentes, algunos discípulos en una iglesia local no le reciban con los brazos abiertos. Pero siempre Dios se encargará del asunto y levantará un líder que lo levantará a usted y le ayudará a que sea creíble su nuevo testimonio, su nueva vida en Cristo. Y de alguna manera sacará adelante toda la persecución que se llega a tener. Así que todos cumplimos un propósito en Cristo Jesús. Dios tiene un tiempo para todos, así como lo tuvo para Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, también lo tiene para usted. Si usted se encuentra en la condición de no creer en Cristo, en el Evangelio, en lo que las palabras de Dios enseña, Dios tiene un encuentro personal para usted. Quiere que lo conozca personalmente. Y no tenga temor por el rechazo, la crítica, la persecución que vendrá a su vida. De alguna manera vendrá a su vida, pero el Señor se encargará de protegerle, de guardarle y de acercar líderes a su alrededor que lo ayuden a encontrar su lugar dentro de la iglesia del Señor. Así que ponemos esta historia en su corazón y gracias damos a Dios por esos líderes que han sido instrumentos y que han sido medios para levantar a otros que se convierten al Señor Jesucristo después de haber sido sus perseguidores y sus críticos. Que Dios lo bendiga mucho en este tiempo, que disfrute su tiempo con Dios. Gracias, nos veremos en otra emisión más del Tiempo con Dios.